temas estos. Entonces, de acuerdo a cómo vayamos aquí en esta primera intervención, podemos planificar para una siguiente intervención si les ha llegado el interés para conocer el resto de temas. Vamos a empezar con algunos conceptos. Es importante, como les digo, tener en la cabeza siempre algunos conceptos, porque en todo lado, cuando uno va a una empresa o lee el periódico o le comentan algo de finanzas, parece que no es con uno. Sí es con uno, todo es con uno. Si uno tiene en la cabeza los conceptos y sabemos de qué se trata, pues entonces podemos tomar decisiones basado en esos conceptos. Tenemos, por ejemplo, el concepto de contabilidad. La contabilidad es una técnica, no es una ciencia, por si acaso, es una técnica que se utiliza para presentar información financiera para poder tomar decisiones. Para eso sirve la contabilidad. La contabilidad está lejos de ser una ciencia porque no es simplemente una técnica que utiliza un conjunto de herramientas para manejar información. Esa información sirve para tomar decisiones. Eso es la contabilidad. Las finanzas. Las finanzas corresponde a una área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Eso es las finanzas. Las finanzas sirven para saber administrar el dinero. Por eso es que les decía que no es una cosa exclusiva de una empresa o de una empresa grande o pequeña. Las finanzas es para administrar el dinero, incluso para una sola persona, para un padre de familia que tiene ingresos en la casa, para eso sirven las finanzas. Hay otro concepto que también debemos tener presente, que es esto de las NIFs. Ahora se habla en todo lado de las NIFs en las empresas. Posiblemente hayan oído que todo el mundo está llevando la información en NIFs. NIFs es las normas internacionales de información financiera. Nos pusieron esto a partir de más o menos del año 2000 en el Ecuador, pero son unas normas que se hicieron para estandarizar la información financiera, la contabilidad en todos los países. Antes, en cada uno de los países, el Ecuador tenía su propio sistema de llevar contabilidad. Se llamaban los principios generalmente aceptados en el Ecuador. Estados Unidos tiene sus principios aceptados en Estados Unidos, que se llaman la US-GAAP. Chile tenía sus principios de contabilidad, Argentina sus principios de contabilidad. Entonces, después de que hubo una serie de problemas en la información, porque no es lo mismo la información que pueda dar el Ecuador con alguien que pueda dar de Chile o de Argentina, entonces sacaron unas normas para estandarizar todas las contabilidades de los países. Esas son estas normas internacionales de información financiera, que es lo único que hacen es darnos unos caminos, unas herramientas para que la información que lean en el Ecuador le puedan leer en cualquier parte del mundo. Obviamente hay países que no aplican al 100% y tienen sus propias normas, pero el Ecuador firmó tratados a nivel internacional para llevar su contabilidad a través de normas internacionales de contabilidad. Esas son las NIFs. Otro concepto importantísimo, todos estos conceptos que les estoy diciendo son importantes porque vamos a seguir trabajando sobre estos conceptos, entonces tenemos que tener en la cabeza de qué estamos hablando, de qué se trata. Los presupuestos. Los presupuestos es una representación monetaria de la planificación que ustedes hayan hecho en sus empresas. Los presupuestos no valen solamente para empresas, no valen solamente para grandes, pequeños, igual, vale para todo el mundo. Es decir, uno en la casa, en las microempresas que ustedes tienen o en las pequeñas empresas, dice, yo voy a presupuestarme este año vender tanto y gastar tanto y ganar tanto. Uno tal vez no hace este ejercicio todos los años porque simplemente comienza a vivir y a ver qué puede vender, qué se puede gastar y cómo funciona naturalmente el negocio. Pero si uno tiene control de las cosas, de los presupuestos, de estas proyecciones que se hacen, si uno tiene control sobre esto, entonces está utilizando la parte financiera, la inteligencia financiera, la educación financiera para llevar su negocio y su vida.
Un padre de familia tiene que hacer un presupuesto, es decir, yo tengo un hijo, tengo plata para ponerle en cierta escuela que cuesta tanto. Ese es un presupuesto, porque estoy diciendo, yo tengo recursos para esto y mis ingresos son estos. Y posiblemente en un año que se acabe la pandemia me van a subir, entonces yo a mi hijo le podré dar otras cosas o podré comprarme un carro o no. Eso es un presupuesto, es planear para el futuro lo que hemos diseñado hoy. Otro concepto muy interesante es este que se refiere a los análisis de riesgos. En todas partes hay riesgos. Cuando uno se pone una empresa pequeña o cuando uno trabaja simplemente en relación de dependencia y recibe un ingreso, tiene riesgos. En todas partes hay riesgos. Los riesgos, el análisis de riesgos estudia cómo evaluar los peligros potenciales y sus posibles consecuencias en una instalación existente o en un proyecto, con el objeto de establecer medidas de prevención y de protección. Uno tiene que tener este concepto siempre en la cabeza porque los riesgos se presentan en cada una de nuestras actividades. Nadie presupuestó, por ejemplo, un riesgo de pandemia, un riesgo de COVID. Nadie presupuestó eso. Pero si nosotros hacíamos un análisis de riesgo de lo que estaba pasando en el país, de las elecciones, de quién va a gobernar, de cómo van a gobernar, de qué tendencia tienen, entonces comenzamos a poder controlar los riesgos. El riesgo de la pandemia no se pudo controlar, pero si anteriormente el gobierno hubiera presupuestado que tenemos situaciones que pueden ser de alto riesgo como esto, como una emergencia sanitaria, y hubiéramos tenido hospitales y hubiéramos tenido planes para combatir esos riesgos, posiblemente no habría tanto desastre con tantos muertos y con tanta contaminación. Asimismo, tienen que hacer los gobiernos análisis de riesgo para una posible erupción de un volcán, un desastre natural o simplemente un desastre económico. Todo el mundo en la casa también tenemos que tener un análisis de riesgos para ver qué pasa si me botan del trabajo. Si me botan del trabajo es un riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B para trabajar en eso? En la microempresa, en la mediana empresa, en todo lado, de acuerdo al objetivo que tengan ustedes, van a presentarse riesgos. Entonces, lo inteligente, lo normal, es coger y hacer un estudio de qué pasa si no vendo este año, qué pasa si me cierran, qué pasa si no pago los impuestos. Es muy importante tener en cuenta y presente un análisis de riesgo. Y obviamente, mientras más riesgo haya, la relación de dinero, de ingreso es más alto, ¿no? Si uno tiene un negocio de más riesgo, va a tener un ingreso más alto. Si les pongo en el extremo, por ejemplo, un narcotraficante tiene un riesgo altísimo de que le cojan y tiene un ingreso alto. Una persona que no se lanza al río, en cambio, no tiene riesgo de nada, entonces él simplemente vive y no va a ganar nada más de lo que necesita. Para eso necesitamos hacer un análisis de riesgo. Otros conceptos importantísimos que tenemos que tener en cuenta es la inversión. ¿Qué es una inversión? Una inversión es un conjunto de mecanismos de ahorro, ubicación de capitales y postergación del consumo con el objeto de obtener beneficios o ganancia, es decir, proteger o incrementar el patrimonio de una persona o de una institución. Una inversión es comprarse una casa, es comprarse un carro, es comprarse una empresa. Esa es una inversión, a diferencia de un gasto. Un gasto es comprarse ropa, un gasto es irse al cine, un gasto irse de paseo, ese es un gasto. La inversión es algo que después de que invertí me va a dar un rendimiento, me va a dar un fruto. Esa es la inversión. Tenemos que tener en la cabeza ese tipo de conceptos. La inversión es muy importante que tengamos claro qué es inversión y ya vamos a ver cómo esto influye en el desarrollo de las empresas, de las personas. Otro concepto importantísimo es el ahorro. El ahorro es la práctica de separar una parte de los ingresos que se tiene con el fin de acumular a largo tiempo para destinar a otros fines. Increíblemente, en el Ecuador no tenemos la costumbre del ahorro. Si las personas, no quiero entrar en política, pero si el gobierno anterior hubiera
ahorrado lo suficiente, hubiéramos tenido suficiente para cubrir las necesidades de la emergencia de la pandemia. Pero el concepto de las personas es no ahorrar, ganan 100 y se gastan 100, ganan 1 millón y se gastan 1 millón. La gente no tiene el concepto del ahorro. El ahorro es fundamental para que eso sirva de provisión para una posible emergencia, para una posible inversión, para un posible desastre. Las personas, yo he trabajado en varias plantaciones de flores y las personas me han dicho, pero ¿cómo quiere que ahorremos si nosotros ganamos el básico y justo nos alcanza para comer y para gastar? No es así. Por más que se tenga el básico o menos del básico, por más que se tenga cualquier ingreso, siempre es posible el ahorro. El ahorro siempre es posible. Es cuestión de disciplina, que es algo que casi no tenemos nosotros los ecuatorianos. En otras culturas, por ejemplo, en los países del norte, Canadá, Estados Unidos, incluso México, tienen la costumbre del ahorro a través de las garantías, de las garantías. Es decir, ellos ahorran a través de tener un seguro. Tienen un seguro de vida, tienen un seguro contra robo, un seguro contra incendio. Ese seguro es un valor que se va pagando y eso algún rato le sirve para algún desastre. Eso también es un ahorro. Nosotros tenemos que tener en la cabeza que por más empresa pequeña, por más ingreso pequeño que tengan, siempre tenemos la posibilidad de tener un ahorro y de hacer un ahorro para nuestro futuro. Otro concepto interesante es el punto de equilibrio. Les pongo estos conceptos porque debemos tener en la cabeza claro para lo siguiente que vamos a ir viendo. El punto de equilibrio es la parte donde uno tiene unas ventas que son iguales a los gastos. Cuando uno vende 100 y los gastos están en 100, ese es el punto de equilibrio. Es decir, si vende más, va a ganar. Hay que saber, como decían antes, hasta dónde puede estirar las sábanas, porque no puede gastarse más de lo que vende, de lo que tiene, no puede gastarse más. Hay un punto de equilibrio donde le dicen a usted, si usted vendió 5,000, puede 5,000. Y también en ese punto de equilibrio hay que ver que haya un equilibrio también con la deuda, porque usted pudo vender 5,000 y se gastó 6,000 porque 1,000 fueron de deuda. Hay que ver hasta dónde está el equilibrio de la deuda para que no le afecte, hasta dónde puede pagar, que ya vamos a ver también más adelante. Otra cosa interesante es la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Justo de lo anterior que estamos viendo. La utilidad es la diferencia entre lo que vendo y lo que gasto y lo que me cuesta. Si yo vendo manzanas, pues las manzanas compré a 80 centavos y les vendí a $1. La diferencia es 20 centavos. Esa es la utilidad. Pero a esa utilidad hay que restarle algunos otros gastos. No solamente que me costó la manzana 80 centavos y le vendí en $1. Hay que restarle otros gastos, como por ejemplo, hay que restarle el transporte que me costó, el empaque que le puse para vender, el bus que cogí para ir a vender las manzanas. Hay que restarle algunas cosas para saber realmente cuál es la utilidad neta que me queda sobre esa transacción financiera que hice. Y después de que me quede esa utilidad puedo gastarme, puedo invertir, puedo llevar a la casa esa utilidad y decir, con esta utilidad, después de 1 mes, 2 meses, 1 año, me voy a comprar un carro. No me puedo comprar el carro con los ingresos de las ventas. Tengo que comprarme el carro con la utilidad, porque la gente en los negocios pequeños, a lo menos, están acostumbrados a vender y lo que venden del día o del mes dicen he vendido $50,000, pues ya me alcanza para un carro. No le alcanza, hay que restarle los gastos para ver cuánto le queda y con eso comprarse un carro. Por eso es importante tener el concepto de lo que es utilidad. Otros conceptos muy brevemente que tenemos que tener siempre en la cabeza para saber de qué se trata. Es estos que están aquí, son definiciones del flujo de efectivo. El efectivo es realmente eso, lo que se tiene en el bolsillo, los billetes, lo que se tiene en el banco, ese es el efectivo. Hay otro concepto que se llaman equivalentes de efectivo.
Equivalentes de efectivo es todo lo que se pueda hacer rápidamente efectivo. Por ejemplo, si yo tengo una póliza en el banco, si yo tengo una inversión en el banco, si yo tengo un dinero por cobrar urgente, ese es un equivalente de efectivo. Es como tener efectivo porque se puede realizar en poco tiempo. En menos de 30 días yo puedo ir a vender mi póliza y ya recupero mi efectivo. Esos se llaman equivalentes de efectivo. Los flujos de efectivo, que ya vamos a ver más adelante, son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. Es importante tener este concepto, ¿qué es un flujo de efectivo? Ya vamos a ver cómo los activos y pasivos que después vamos a ver, cómo le sirven a una persona pobre, a una persona mediana y una persona rica, qué hace con los flujos de efectivo, cómo entran y cómo salen los flujos de efectivo. Otro concepto que es importante tener son las actividades de financiamiento. Son actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y composición del capital, es decir, las actividades que se hacen para obtener préstamos. Los préstamos es fundamental que tengamos concepto y conciencia de lo que hacemos con un préstamo. Hay muchas empresas que simplemente porque alguien les ofrece un préstamo, cogen y después no pueden pagar. Ahora está muy típico, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que increíblemente por la pandemia, los bancos se quedaron con mucha liquidez porque la gente no comenzó a gastar, no pudieron la. Entonces no se fueron de viaje, no se fueron a Miami, no compraron carros, no compraron casas, departamentos, se quedaron con la plata. Esa plata está en los bancos, entonces los bancos tienen mucha liquidez para ofrecer a los clientes. Entonces los bancos están llamando a los clientes a decir, vea, le doy un préstamo de 10,000, no necesita garante, simplemente por su trayectoria le voy a dar 10,000. Cuando yo decido tener un préstamo, tengo que hacerlo con conciencia. No puedo tener un préstamo para simplemente gastarme. Un préstamo tiene que ser para lo que dijimos antes, para una inversión. Si yo saco un préstamo para una inversión, es decir, para algo que después me vaya a generar recursos, pues hagamos un préstamo. Y tenemos que tener la consideración de que el préstamo hay que pagar. Hay que pagar. En alguna situación que estábamos en un curso así, me decían, el gobierno se endeuda bastante con muchos organismos multilaterales y vive solo de préstamos. El gobierno funciona de diferente manera. Ellos no van a pagar nunca la deuda externa. Se va a ir para toda la vida la deuda externa. No se va a pagar. Se va a ir satisfaciendo algunos intereses que van cobrando. Pero una persona natural o una empresa pequeña o una grande tiene que pagar. Como uno tiene que pagar, tiene que ser conciencia de cómo se endeuda para cumplir esas obligaciones. Entonces tiene que saber para qué es la plata que le dan y también la disponibilidad que va a tener para pagar. Es muy importante tener ese concepto de las actividades de financiamiento. Estos conceptos muy básicos, hay un millón de conceptos en finanzas y en economía. Hay un millón de conceptos que debemos tener claros en nuestra cabeza. Yo estos conceptos espero que algo tengamos presentes para lo siguiente. El siguiente tema que vamos a tratar son los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros, de acuerdo a nuestras normas en el Ecuador, son 5. Y como les digo, nuestras normas en el Ecuador están concatenadas con las normas internacionales de información financiera. Entonces, estos 5 estados financieros tienen todos los países que adoptan las NIFs. Todos los países tienen un balance general. Ya vamos a ver lo que es un estado de resultados. Tienen un flujo de efectivo, tienen un estado de cambios en el patrimonio y tienen unas políticas contables, que son unas notas contables que se hacen a los estados financieros. ¿Quiénes usan los estados financieros? Estos que les digo, ¿quiénes usan los estados financieros? Los estados financieros usan principalmente los inversores para el conocimiento justo de lo que les decía, del riesgo inherente y del rendimiento. Las personas que quieren invertir
por ejemplo, sus negocios, sus pequeños negocios o grandes o medianos negocios o una persona natural, tiene que tener unos estados financieros, tiene que tener un balance de pérdidas y ganancias y un balance de situación para que alguna persona que quiere invertir con nosotros, pues digámosle, estoy ganando tanto, tengo tantos activos, tengo tantas propiedades y con esto invierte en mi negocio. Entonces es muy importante tener los estados financieros para los inversores. Igualmente es importante tener los estados financieros para los prestamistas para prestarle uno plata como hace el Fondo Monetario, le dice al Ecuador, vea, yo le presto plata, pero déjeme ver sus estados financieros, dígame cómo me va a pagar. ¿Y cómo sé que me va a pagar? Porque yo reviso sus estados de pérdidas y ganancias y veo ahí tengo yo que tiene utilidad, entonces puede ser que me pague. Entonces los prestamistas utilizan el estado financiero que nosotros le proveemos para que tomen decisiones a ver si nos dan o no nos dan, ¿no? Los proveedores también, los proveedores para darnos crédito, nos preguntan, deme el estado financiero, cómo están sus ingresos, sus gastos, cómo están sus activos, sus inversiones, para yo poder darle crédito y para poder proveerle de algunos materiales o materia prima que se necesiten. También los empleados necesitan saber los estados financieros, porque los empleados reciben anualmente el 15% de las utilidades que se generan. De acuerdo a la ley en el Ecuador, todo el mundo debe pagar el 15% a los trabajadores. Como estamos acostumbrados a tener un poco de desorden aquí en el país, solo pagan las empresas que están llevando contabilidad. Pero de acuerdo a la ley original de la distribución de utilidades, en el Ecuador todo el mundo tiene que pagar utilidades a sus empleados. Por ejemplo, si alguien es dentista y tiene una secretaria, tiene que pagarle utilidades a la secretaria y ese no está obligado a llevar contabilidad. Si alguien es mecánico y tiene trabajadores en la mecánica, pues tiene que pagarles utilidades. Si alguien tiene una sastrería y tiene personas trabajando con él, hay que pagarle utilidades. Aquí no se paga solo en las empresas y las personas que están obligados a llevar contabilidad. Pero la ley dice que todo el mundo tiene que saber de los estados financieros de sus empresas. Otro que usa los estados financieros son los clientes, ¿no? Los clientes, hay muchos clientes que viendo cómo está el negocio, cómo está el negocio el que le voy a comprar, yo veo de acuerdo a eso y hago mis compras, ¿no? Entonces también usan los estados financieros los clientes. También usan los estados financieros, obviamente, las instituciones públicas, porque de ahí nos cobran los impuestos. Usa los estados financieros del SRI, que ya vamos a ver después cómo hacer declaraciones, porque las declaraciones al SRI con estas charlas, no van a tener ustedes que contratar a nadie para que les haga las declaraciones. Aquí vamos a aprender cómo hacer uno mismo las declaraciones. Ustedes son pequeñas empresas, son empresas que tienen que salir adelante. No pueden pagar por una cosa tan simple que es hacer declaraciones de impuestos. Entonces, tienen que tener la información financiera para que ustedes mismos primero entiendan qué se está pagando y después se paguen, declaren ustedes mismos para que no haya problemas. Es una cosa tan simple a personas naturales, no dijo que tienen que tener un contador para pagar impuestos, que le hizo muy complicado, que puso un montón de formularios, que puso un montón de normas, así es. Pero normalmente una persona debería declarar él mismo sus impuestos. Él mismo debería decir, yo hago esta declaración, tanto de ingresos, tanto de gastos, y pago tanto o no pago nada, pero uno mismo. Y yo espero que si seguimos con estas charlas, a hacer una charla específica para que ustedes mismos declaren sus impuestos sin ayuda de nadie, porque no es nada complicado y no se necesita un contador para esas declaraciones. Entonces, las instituciones públicas también son usuarios de los estados financieros. Por eso es que tenemos que tener unos estados financieros y unos conceptos financieros para que esto
nos ayude a tomar decisiones. Y de hecho, ¿cuáles son estos objetivos de estos estados financieros? Me refiero a los objetivos de tener un balance de pérdidas y ganancias, de tener un balance general, de tener un balance del patrimonio. Para una microempresa, dijimos que eran 5 los estados financieros, pero para una microempresa fundamentalmente y para no llegar a cosas muy profundas, tienen que tener 2 estados financieros, el de pérdidas y ganancias y el balance general. Y eso vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirven? ¿Por qué objetivo tienen estos estados financieros? Dice, apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los negocios. Obviamente los estados financieros sirven para eso. El objetivo es ese, tener control de los números que entran a mi negocio, ¿no es cierto? Y con eso ser base para tomar decisiones de varios tipos sobre inversiones, sobre financiamiento, sobre pagos al SRI, sobre nuevas inversiones que se vayan a hacer, sobre créditos que se vayan a coger o a dar. Tenemos que tener información de los estados financieros. También es una herramienta muy útil para medirle a la gerencia. Si nosotros tenemos siempre los estados financieros, ya vamos a ver adelante, y medimos mensualmente cuánto estamos ganando, uno puede ir comparando y puede ir viendo qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos gastando de más o qué estamos haciendo para no vender lo suficiente. Otro objetivo también importante es ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios, ¿no? Es muy importante tener la información financiera para nosotros adoptar políticas de ventas, por ejemplo, de cobros. Cuando uno vende y dice, yo le doy crédito de 30 días, pero ¿por qué 30 días? Si yo compro las cosas a 15, ¿o por qué le voy a dar 15 si yo compro a 30? Le puedo dar un poquito más. Ese tipo de cosas nos va a dar unas políticas, esos estados financieros, si hacemos bien las cosas, nos va a dar el entendimiento para hacer guías y políticas para manejar nuestro negocio. Si ustedes se fijan aquí en todos estos objetivos de los estados financieros, en ninguna parte dice para pagar impuestos. Los estados financieros son una cosa de cada empresa. Los estados financieros aquí en el Ecuador están mal entendidos, los balances y eso aburrido de la contabilidad y este tipo de cosas no es para pagar impuestos, eso es para tomar decisiones acertadas de mi negocio. Para pagar impuestos solo es una partecita de los estados financieros que el SRI, en nuestro caso en el Ecuador, cogió como base para cobrarnos los impuestos. Pero la contabilidad no sirve para pagar impuestos. Hay muchos contadores y en muchas empresas creen que se hace la contabilidad solo para pagar impuestos. No es para eso. Es para lo que dice aquí. Es para tomar decisiones acertadas de nuestro negocio. Para eso son los estados financieros. Veamos los 2 principales que les digo, lo que debemos nosotros manejarnos. Debemos manejarnos con un balance general. ¿Qué tiene un balance general? Tiene activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son todo lo que tiene la empresa, todo lo que es propiedad de la empresa. Es decir, en los activos va a estar el dinero en efectivo que tienen, va a estar en las cuentas por cobrar porque son nuestras, va a estar el departamento que usan para ustedes para hacer su negocio, va a estar el local comercial que tienen para su negocio, va a estar el vehículo que tienen para su negocio. Esos se llaman activos, las propiedades de las empresas o de las personas naturales. Esos son los activos. Los pasivos son las deudas que tiene la empresa con terceros. Es decir, yo tengo un grupo de activos que por decir algo me suman 1.000.000, pero los pasivos me suman 800.000 porque esos pasivos son préstamos que yo hice para generar mis activos. Ahora en las empresas pequeñas, uno dice, yo tengo mi negocio, mi tienda, mi almacén, tengo ahí mi mercadería, que también es un activo, tengo el local comercial, tengo un carro, tengo unas cuentas por cobrar y tengo un poco de efectivo. ¿Dónde están los pasivos? Los pasivos están en los proveedores que tenemos que pagarles para la mercadería que tenemos.
Los pasivos están en el préstamo que hice para comprar la mercadería o el local o el carro. Esos son los pasivos, los deudas que tiene la empresa. Y el patrimonio se conceptualiza simplemente entre la diferencia entre activos y pasivos, es decir, lo que yo tengo menos lo que yo debo, eso realmente es mi patrimonio. Eso es lo que realmente es mío. Los activos puede decir uno que tiene su carro, su casa, tiene la mercadería, pero si sus pasivos son más grandes de lo que tiene, en realidad no tiene nada. La diferencia entre tener activos altos y pasivos bajos se llama patrimonio. Eso realmente es lo que uno tiene. Eso refleja un balance general. Ya vamos a ver cómo se estructura eso. Y el otro que es más importante para ustedes, perdón, y para sus negocios, es hacer un estado de pérdidas y ganancias. Es decir, donde están los ingresos que se reciben por cualquiera de las operaciones que ustedes hagan, por sus ventas, incluso los ingresos de algunas personas porque tienen un local y también son en relación de dependencia, tienen un trabajo, los ingresos. El estado de pérdidas y ganancias solo da eso, ingresos y cuáles son los costos y gastos. La diferencia entre costos y gastos es muy simple. Los costos son los que se involucran para comprar las mercaderías que vendo. Y los gastos son los que ayudan a generar los ingresos. Por decir algo, los costos, si yo tengo una micro tienda como la de ustedes, los costos van a ser todo lo que yo invierto para hacer, por decir algo, si voy a hacer bambalinas, entonces voy a comprar algunas materias primas, plásticos, hilos, qué sé yo. Y los gastos van a ser los gastos que yo requiero para generar esos ingresos, es decir, van a ser el agua, la luz, el transporte, van a ser los impuestos, esos van a ser los gastos. La diferencia entre los ingresos y los costos y gastos me va a dar la utilidad o la pérdida. Y eso se refleja en un estado financiero que se llama estado de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos un estado, un ejemplo de un estado, un balance de situación, un balance general, donde les digo, tenemos aquí los activos que son las propiedades de la empresa. Aquí las propiedades, planta, equipo, la plusvalía, deterioros y todo eso. Tenemos los pasivos, que son los préstamos que hay con los que se ha hecho, los préstamos, los impuestos, las provisiones y pasivos a largo plazo. Este es un ejemplo de un estado de situación, de un balance general. Y el patrimonio es la diferencia entre los activos menos los pasivos, me da el valor del patrimonio. En este caso, el patrimonio de esta empresa es $831,000 porque tiene 1,500,000 de activos, menos 692 que tiene de deudas, el pasivo es deuda, me da un patrimonio de $831,000. Ese es un estado típico, un estado de situación de una empresa. El otro es un estado de resultados. El estado de resultados me da, como les decía, el ingreso que tengo por lo que vendo, menos el costo de las ventas, que uno es lo que me cuesta, lo que les decía del costo, y menos los otros gastos que están acá. Aquí están desglosados en varias cosas. Y al final del periodo me va a dar un resultado. En este caso, el resultado es positivo, me da 107,000 de ganancia de este estado de resultados. Es importante, ya vamos a ver más adelante, es importante hacer mensualmente este tipo de estados de resultados porque vamos a tener que comparar un mes con el otro. Y si somos microtiendas y vendemos lo mismo, tenemos que se llama una comparación horizontal, es decir, del vecino conmigo. La única forma de comparar las cosas es comparar a través de números. Y los números se reflejan en estos dos estados financieros, el balance de situación y el estado de resultados. El estado de resultados es importante que sea lo más minucioso posible, es decir, que refleje todo lo que hemos hecho en la empresa
y reflejemos todos los meses para saber cómo va evolucionando tanto los ingresos como los gastos. Ya vamos a ver un comparativo de esos. Bueno, aquí tenemos un flujo de efectivo. Este no es un balance que se hace para una persona natural porque este tiene unas implicaciones diferentes. Esto hacen las empresas para saber en qué invirtieron su capital operacional, es decir, invirtieron en cosas corrientes, en inversión o en financiamiento. No es muy relevante, les puse como ejemplo aquí, pero para ustedes no es muy relevante. Para ustedes es relevante lo que vamos a ver después, lo que se llama el capital de trabajo. Ahora vamos a ver, no sé si Tania, ahí le podemos parar un ratito para ver si tienen alguna pregunta y después seguimos con esto. Sí, claro, ya ahorita les habilito y si pueden, por favor, alzan la manito y yo les hago les doy la palabra. Por favor, si me dicen quién tiene alguna pregunta. Pueden alzar la manito donde dice participantes y ahí ustedes tienen un icono para alzar la manito. Luis, no hay preguntas. Listo, vamos a continuar con el análisis financiero. Sí. Sí, o todo está claro, se confundieron más. Bueno, y ojalá que sea lo primero. Les dejo. Sí. Ya. Sí. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es el análisis financiero. ¿Cuál es el objetivo de este análisis financiero? Es muy importante para empresas como las de ustedes. Es examinar lo que les decía, examinar la información financiera histórica para evaluar el funcionamiento de la empresa. Es importantísimo hacer esos estados financieros que hablábamos, hacerles mensualmente y también evaluar con otras empresas, no solo con la misma, es decir, con nosotros mismos podemos evaluar mensualmente qué hemos gastado, cómo han ido nuestros ingresos, cómo hemos pagado nuestras deudas, pero también es importante hacer un análisis financiero con las otras empresas. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos este análisis financiero? Pues para poder tomar decisiones acertadas, porque a través de eso podemos decir, en este mes he pagado del teléfono 500, el próximo mes 600, el otro 700. Tenemos que ir viendo cada uno de los para ver en cuál podemos optimizar, es decir, de más en esto. Estamos gastando de más en personal, no nos está alcanzando. Para eso es el análisis financiero. Del análisis financiero, pues están aquí, ¿no? La una es saber cuánto es la liquidez de mi empresa. La liquidez es sumamente importante para las empresas. Les cuento que en el Ecuador el 80% de las empresas familiares quiebran por liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen plata para pagar sus deudas, es decir, no tienen plata para pagar el arriendo, no tienen para pagar la luz a los empleados, pero sí tienen solvencia, es decir, sí tienen un almacén grandote, tienen un montón de mercadería puesta ahí, pero no tienen liquidez. Liquidez significa el efectivo que tienen para cumplir sus obligaciones. Entonces, en el análisis financiero, nosotros revisamos cuánta liquidez necesitamos, cuánta plata necesitamos, cuánto tenemos para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo. Sin eso, la empresa o cualquier persona puede quebrar. Otra cosa que revisamos con el análisis financiero es la rentabilidad. Si una empresa, y hay muchas empresas ahora en pandemia que he visto, hay muchas empresas que estamos asesorando, que nos dicen, ¿sabe qué? No tenemos rentabilidad, pero ya el negocio tenemos varios años y con esta pandemia
no hay rentabilidad y yo sé que esto va a durar un año y no tenemos rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, usted tiene que cerrar, así de simple y así de crudo y así de tajante. Una empresa, si no tiene rentabilidad, no tiene que seguir operando. El objetivo de todas las empresas, y al decir empresas me refiero a las de grandes, a las pequeñas, a las personas naturales, a las microempresas, a todo el mundo, tiene que saber que si su actividad no tiene rentabilidad, no sirve para seguir operando. El objetivo de todas las empresas es tener rentabilidad. En alguna parte que les decía esto, me salió algunas personas que me decían, las fundaciones no tienen el objetivo de tener rentabilidad, o las iglesias no tienen el objetivo de tener rentabilidad. Pues no es así, sí tienen el objetivo de tener rentabilidad, porque si no tienen rentabilidad no pueden operar. Todo el mundo, por más fundación, organización de beneficencia, por organización de salud, tiene que tener rentabilidad, porque si no, no van a poder operar. El objetivo de todo el mundo es tener rentabilidad. Si no tiene eso, cierra la empresa, así de simple. Otra área de interés del análisis financiero se refleja en la productividad. Uno tiene que medir eso que les digo mensualmente, tiene que medir no solamente cuánto le deben, cuánto tiene, cuánto gasta, también tiene que medir cuánto produce. Si ustedes fabrican alguna artesanía, tienen que ver en qué tiempo producen, porque es típico de que yo fabrico alguna artesanía y no le pongo ahí el costo de lo que cuesta mi trabajo, de lo que hace. Entonces, si algún rato están vendiendo 10 productos de artesanía, y de pronto les piden 500 porque salió un buen negocio, necesitan contratar 2 o 3 personas más, tienen que medir la productividad, cuánto produzco yo para poder cumplir con mis obligaciones. Otra cosa que mide el análisis financiero es el endeudamiento, cuánto yo puedo. No, no, por si acaso no es malo endeudarse es muy sano. Las empresas tienen que tener, eso se llama un apalancamiento financiero. Tienen que tener un apalancamiento financiero por lo menos del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede tener la plata guardada en el cajón. Tiene que esa plata hacerle circular para que el negocio vaya incrementando. Y si necesita más plata, tiene que endeudarse. Es sano endeudarse. Lo que no es sano es endeudarse sin poder cumplir las obligaciones y para un motivo que no sea de inversión. Eso no es sano. No es sano que el gobierno se endeude para pagar sueldos. Eso no es de inversión. Para pagar sueldos tiene que salir de la parte corriente, de lo que se vende tiene que pagar sueldos. El gobierno debe endeudarse para hacer una obra pública, es decir, una carretera, un hospital, para eso es una inversión, que en el futuro le va a dar rendimiento. Entonces, el análisis financiero nos va a decir cuánto tenemos que endeudarnos y cómo vamos a pagar, a qué plazo necesitamos y qué tasa de interés soportamos para eso. ¿A quién le sirve esto del análisis financiero? Pues principalmente a los administradores les sirve saber si tenemos rentabilidad y una buena productividad. A los accionistas nos sirve porque, de acuerdo a los accionistas, dicen, si es rentable, me meto, si no es rentable, no me meto, si voy a tener dividendos, me meto, si no voy a tener dividendos, no me meto. Y obviamente les interesa a los acreedores les interesa hacer un análisis financiero porque ellos necesitan saber cuál es el nivel de endeudamiento. Para eso sirve el análisis financiero. Aquí, como les decía, aquí hay un ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias. Aquí en esta empresa de aquí está hecho de enero a agosto. ¿Cuánto hay de ingresos? ¿Cuánto han ido teniendo de ingresos? Y acá está este que dice costo técnico, es cuánto le costó esa mercadería para vender. En el caso de esta empresa, por ejemplo, la mercadería le cuesta el 60% y de ahí gasta todo esto. Y si ustedes ven el desglose aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero si le ven, aquí dice cuánto he gastado en sueldos, en bonos, en comisariatos, en alimentación, en aportes patronales, en los gastos de venta. Y en los gastos administrativos dice cuánto he pagado en sueldos a los administrativos, en bonos, alimentación,
en suministros de oficina, en combustibles, luz, agua, teléfono, etcétera. Pero esto es muy importante, tener un estado de este tipo, porque aquí yo puedo ir viendo, por decir algo, puedo coger el que dice agua potable. Dice, he pagado $5 aquí, $4 acá, acá no he pagado nada, acá pago 21, acá he pagado 7, entonces tengo que ir viendo qué pasó, por qué en estos 2 meses no he pagado nada, seguramente por la pandemia no me cobraron, pero yo más que esto puedo ir viendo, decir, ¿saben qué? A mi negocio, a las personas que trabajan conmigo, yo pagaré agua potable hasta por $7. Si me consumen más, ya tengo un problema. Entonces, esto es muy importante para ir evaluando el negocio, para ir sabiendo cómo controlar cada una de las cifras de mi negocio. Vamos a ver, antes de pasar a estas matemáticas financieras, que me parece que ya estamos sobre el tiempo, quiero darles solamente esta parte de aquí. No sé si eso le ven en pantalla, ¿sí le están viendo eso en pantalla? Matemática financiera, nomás le estamos viendo Estoy en una hoja de Excel, tal vez no le están viendo ahí. Ya, sí. Una hoja financiera no, solamente donde dice matemática financiera. Hay que dejar de compartir la presentación y volver a compartir la hoja de cálculo, estimado Luis. A ver, entonces ya les vamos a... ¿Ahí le están viendo? Sí, ahí ya está. Verán, pónganme atención sobre esto para que vayamos viendo algo que ya después de tanto concepto y tanto aburrimiento, tenemos que ir viendo ya la parte práctica de qué vamos a hacer con nuestros negocios. Solo les comento, quiero comentarles esta parte de aquí, de los estados financieros que hablábamos. Este que dice ingresos y gastos me da a mí una rentabilidad. Es los ingresos menos los gastos me da una utilidad o una pérdida. Y este que dice activos y pasivos, este me da los activos, es todo lo que tiene la empresa, por ejemplo, el auto, las cuentas por cobrar, la mercadería, y los pasivos son las deudas que tienen. Les ejemplifico cómo actúa una persona normal y corriente, una persona que le voy a poner la palabra pobre, una persona que no tiene recursos y vive solamente de lo que tiene y no ahorra, no hace nada. Esta flechita de aquí que le están viendo, estas flechas de aquí, se llaman el flujo del dinero. El flujo del dinero en una persona pobre lo que hace es entrar los ingresos, que puede ser en relación de dependencia o simplemente por una venta de algo que hace, le entran los recursos y él coge en el flujo del dinero y coge y gasta. Va al campo de gasto y se gasta, pues se gasta en alimentación, vestido, vivienda y todo ese tipo de cosas. Y se va el dinero, se acabó el dinero. El flujo del dinero en una persona pobre es este de aquí. Simplemente entran los ingresos y se van a los gastos y se acabó el dinero. Una persona de la clase media tiene este tipo de flujo de efectivo, donde entra el dinero, los ingresos entran aquí, sea por lo que sea, por relación de dependencia, si es empleado de alguna parte o si es una persona que ejerce una actividad, un negocio, le entran los recursos acá y tiene la capacidad de endeudarse, se va acá a los pasivos. Esa capacidad de endeudarse le da para que con esa capacidad de endeudarse gaste. Con esos gastos ya sale el dinero. Estas flechitas son el flujo del dinero. Me entra dinero por la actividad que tengo la posibilidad de endeudarme y de ahí me gasto. Eso hace una persona de la clase media. Una persona que tiene dinero, lo que hace es esto. Tiene ingresos de actividad que hace. Hace activos de esa actividad, es decir, invierte en cosas que le van a dar plata, activos, por decir algo, lo que les decía,
me compro un carro para llevar mi mercadería, me compro mercadería, me compro una oficina para operar mi negocio. Entonces, la persona que tiene recursos, una persona rica, con los ingresos hace más activos. Después de hacer los activos, hace gastos y se sale el dinero. Pero sí ven que el flujo de efectivo de aquí pasa de los ingresos a los activos. La persona que tiene plata no necesita siquiera tener deudas. Aunque ustedes no lo crean, ustedes tienen que ponerse en cuál de estos tres quieren estar. Uno puede estar en la parte de los pobres que simplemente recibe ingresos y se gastan. Quiere estar en la parte de la clase media donde recibe ingresos, se endeuda y gasta. O quieren estar en la parte de la clase que tiene dinero, que es que tiene ingresos, hace activos, les vuelve a hacer ingresos y les vuelve a gastar y se queda en este círculo de aquí, de ingresos y activos. Nosotros somos acostumbrados personalmente, y también con las empresas, las mini empresas, las empresas pequeñas, a tener ingresos, endeudarnos y gastarnos. Ese es nuestro círculo del flujo del dinero. Y si nosotros ejemplificamos con una persona normal y corriente, unos muchachos que recién se casan, dicen, yo lo que hago es, me caso ahora con mi esposa y lo primerito que intento hacer es una casa. Con esa casa, yo ya tengo esa casa, entonces me endeudo para la casa y con eso sigo viviendo. Están haciendo exactamente lo de la clase pobre. Simplemente los ingresos se endeudan y gastan. Los ingresos se endeudan y gastan. Cuando ya están los hijos más grandes, dicen, vamos a hacer una casa más grande, vamos a comprar otros muebles, otro carro, y ya tienen más, pero igualito, cogen la casa, que la casa no les da a ustedes no es una inversión en sí la casa. Es diferente si ustedes invierten en un negocio. Pero si ustedes invierten en una casa, una pareja joven invierte en una casa, no les da rendimientos simplemente lo que hacen es gastarse la casa. Al final del periodo han entrado en uno que se llama la carrera de la rata, que simplemente se da las vueltas endeudándose, gastándose, endeudándose y gastándose, porque no tienen la visión de hacer una inversión, es decir, pasar por este lado de los activos. Si alguien me pregunta o le pregunta a cualquier persona si quiere ser rico, tiene que hacer es invertir en activos. La gente de clase, la gente pobre, invierte en pasivos porque medio tiene ingresos, ya se va a endeudar para tener más deuda. Y comienza con esa carrera de la rata, a pagar los pasivos, a seguirse endeudando para seguir gastando y seguir con los ingresos y seguir gastando y endeudándose. Uno tiene que pasar en el negocio que ustedes tienen siempre de tener ingresos para hacerles activos, para hacerles bienes que produzcan, bienes que generen más recursos, bienes que generen más bienes. Si uno se queda en este de aquí, ingresos, activos y gastos, uno se vuelve una persona rica. Eso es para resumirles un poco para qué estamos estudiando las finanzas. Ahorita se nos acabó el tiempo, yo tampoco tengo mucho tiempo, quedamos 1 hora y no voy a poder seguir con la siguiente presentación, me parece que es muy pesado porque las personas no podemos estudiar finanzas en una sola hora, en una sola parte. Tenemos que tener, yo espero que con estos conceptos, que si desean les puedo mandar un material para que tengan, que con estos conceptos en una próxima reunión podamos revisar el resto de la presentación. Tania, ¿me copia? ¿Estamos de acuerdo? Sí, justamente estamos... primero agradecerle, Luis, por tan buena información. A mí me ha dejado claro con algunas cosas, pero también algunas dudas. No sé si tal vez nos permite abrir una dinámica de preguntas por 5 o 10 minutitos. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para eso, un poco resumiendo, ¿no? Todo lo que hemos hablado acerca de qué significa finanzas, qué es un estado financiero, cuáles son las herramientas para los pequeños emprendimientos como el estado de pérdida y ganancia, el tema
del balance general. Yo quería consultar un poco acerca del tema de la inversión. Nos has comentado que para saber el estado de pérdidas y ganancias del tema del balance general, para saber si estamos ganando, si estamos teniendo utilidades y rentabilidad, es importante conocer todo este tipo de costos, de gastos que ya nos aclaraste bien al momento que fuiste generando la conversación. ¿A qué punto la inversión nosotros recuperamos y decimos que somos rentables como pequeñas empresas? Porque a mí me ha costado un montón por un año que llevaba mi negocio, poder obtener una rentabilidad realmente sin aportar de mi bolsillo. ¿Qué es lo que sugieres con eso? Es muy importante esa pregunta también debemos tener en cuenta que las inversiones iniciales que hacemos, uno cuando empresa, la última cosa que íbamos a ver en esta presentación se llama proyectos. Cuando uno empieza un negocio, cuando uno empieza una microempresa, una microtienda, tiene que tener claro cuál es la inversión que hace. Entonces, para hacer eso, uno dice, yo de primera instancia voy a invertir en qué, voy a invertir un poco en materiales, un poco en mano de obra, un poco voy a arrendar un local. Eso se llama inversión. Y hay otra cosa en la inversión que se llama capital de trabajo, que también íbamos a ver, que me parece muy interesante. El capital de trabajo es con qué dinero cuento yo para operar, que es diferente a la inversión. Con el capital de trabajo, con lo que yo compro y con lo que yo vendo, debo generar recursos para pagar esa inversión que hice al principio. La pregunta que me hace Tania es muy importante porque la gente confunde que uno al principio invirtió algo y como no tiene datos para saber cuánto está generando eso, piensa que nunca recuperó la inversión. Piensa que la inversión sigue y uno pone plata del bolsillo de uno. Eso no es que sigo invirtiendo. Eso es que sigo generando pérdidas para poner en el capital de trabajo, pero la inversión sigue ahí. La inversión, te ejemplifico para que tengamos claro en esto. Si yo cojo y me pongo una zapatería, entonces yo compro una máquina de hacer zapatos, compro un local, y compro unas agujas y compro unos hilos. Eso que compro al principio es mi inversión inicial. Eso me pudo haber costado unos $100,000. Ahora, en la operación de la zapatería, cuando yo compro y vendo zapatos y compro y arreglo zapatos y hago cualquier cosa en la operación, entre las ventas y las compras y los gastos, me va quedando una utilidad. Esa utilidad me da un porcentaje que voy pagando esa inversión que hice al principio. Pero si yo en esa operación que tengo de comprar y vender, perdí plata en la zapatería, tengo que sacar de mi bolsillo otra vez y ponerle el capital de trabajo, no a la inversión. La inversión, la máquina está puesta ahí. No le he pagado porque no me ha dado resultados, pero la máquina está ahí. Por eso es fundamental tener los conceptos financieros y tener herramientas para manejar los negocios. ¿Cuál es el equilibrio de tener, de seguir sacando plata del bolsillo y seguir poniéndole ahí hasta creer que uno algún rato pagará esa inversión, esa máquina de zapatos que me compré? Y de ahí sí ya todo es ganancia. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio tiene que ponerse uno en el proyecto que se hace de su estructura de negocio. Es decir, yo máximo me doy un año para pagar esto, porque ahí regresamos a lo que les decía al principio. Si no hay rentabilidad, tengo que cerrar. Más fácil es ponerme a trabajar de otra cosa. Pero si no hay rentabilidad y todos los meses voy sacando plata, tengo que cerrar. Por eso es importante, no hay un punto que le diga yo, hasta aquí nomás, es el punto donde uno se proyecte que va a poder seguir subsistiendo en el sistema que tiene para obtener ganancias. Si uno no tiene ganancias, debe cerrar el negocio. No puede seguir poniendo plata de su bolsillo, ¿sí? No Ok. sé si en algo te Sí, especifiqué sobre me la quedó inversión. mucho más claro. El capital de trabajo es, creo que lo más importante, y la inversión es otra cosa.
no es una deuda, sino más bien es cómo vas recuperando. Glenda también me ha pedido la palabra, ya está habilitada, puedes desactivar el micrófono, te escuchamos. Buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por la iniciativa de este curso. Me parece muy interesante para tener conocimientos. Muchísimas gracias, el doctor Luis Cañizares, por la enseñanza. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando se da crédito a las personas, a los clientes, digamos? Porque yo le cuento que a mí me pasó eso, ¿no? Aquí el negocio que yo tenía, yo daba crédito y pagaban, pero llega un momento en que ya la gente no le paga y desgraciadamente ese dinero ya no se puede recuperar. Yo en mi caso, por ejemplo, ya no pude recuperar muchos créditos que se dio a las personas y, y tuve que endeudarme nuevamente para poder sacar adelante mi negocio, pero desgraciadamente no fue así. Me endeudé más y más y más y realmente tuve que cerrar el negocio y todavía queda la deuda. Entonces, y desgraciadamente pues no se puede ya cobrar tan fácilmente porque antes, por ejemplo, se iba donde el comisario y el comisario iba pues y se le cobraba a la persona y si la persona no tenía para pagar, se le quitaba las cosas que tenía de acuerdo a la deuda que se tenía, pero ahora ya no funciona así, ya ni siquiera se puede meter a la cárcel a la persona como antes era, ¿no? Y solamente tienen que ir a la fiscalía, contratar abogado y un abogado y otro abogado, y realmente eso uno ve que ni siquiera se puede cobrar y más bien se está gasta en los abogados. Entonces, eso le cuento que era mi problema, el dar crédito a las personas y uno quedarse endeudado por la falta de pago. Listo. Es justamente esto. Esto es gracias por la intervención. Es justamente esto es lo que digo yo, que tenemos que tener las matemáticas financieras, las finanzas puestas en nuestra cabeza, porque justo lo que le ha pasado a usted, si nosotros hubiéramos preveído este tipo de cosas, ¿y cómo se prevé este tipo de cosas de que no me paguen una cartera? Cuando uno se da un crédito por el negocio que se tiene, si yo vendo zapatos y le doy a mi vecino, págame en un mes, en unos 2 meses, usted le ha puesto que no calculó cuánto es el costo del dinero en el tiempo. Es la siguiente cosa que íbamos a ver, que se llama matemáticas financieras. El costo del dinero en el tiempo, es decir, si yo le vendo los zapatos hoy en 200, pero ella me dice, ¿sabe qué le voy a pagar en un mes? En un mes ya no es 200, ya es 200 más el interés. El interés es el costo del dinero en el tiempo. Entonces usted me dirá, pero si ni siquiera los 200 me paga, no me paga los 200, peor le voy a cobrar un interés. Cuando usted hace su análisis para vender, tiene que meter en su precio de venta tiene que meter el riesgo, eso también ya vimos el concepto, tiene que meter el riesgo de que no le paguen. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo de los zapatos. Si yo compro zapatos que me valen 100 y quiero ganarme $20, tengo que decir, yo los 100 que me costaron los zapatos, más $20 del riesgo que posiblemente no me paguen, más $20 del interés que no me paguen, más 20 que me quiero ganar, yo le vendo en 160 a crédito. Si no, no le vendo. Y si quiero vender al contado, entonces al contado le vale 140, ya no le vale los 160. Entonces uno tiene que, si tiene estos conceptos financieros, tiene que en su precio poner el costo de la posibilidad de que no le paguen y de la posibilidad de que le paguen en un tiempo mayor, que eso se llama interés. Tiene que tener el interés. Las personas que compran no siempre les gusta que le digan, ¿sabe qué? Le voy a poner un interés si usted no me paga. No, no es así. Hay que coger en muchos almacenes, muchos locales, le dicen, verá, si usted me paga en 30 días, vale 200. Si me paga ahora, vale 150. ¿Por qué? Porque esos 50 que no le cobran se llama interés, que es el costo del dinero en el tiempo. Eso como primera observación. Hay que estructurar la parte de ventas, la parte financiera, para que uno
tenga el riesgo de que no le paguen, pero ya recuperó algo. Entonces, una de las políticas que se adopta ahí, hay algunas, pero una es, págueme algo de contado, en ese de contado ya está por lo menos del 80% del costo para solo perder 20 si no me da, si no me paga. Segundo, hay como también poner garantías sobre lo que es eso. Siempre acostúmbrense, si es a vender cualquier cosa, en las facturas que ustedes tienen, se han de haber fijado que hay algunas facturas donde dice ahí, debo y pagaré tanto. Es importante, y el cliente ni se da cuenta de lo que dice ahí en la factura, le dice, firme aquí, y el cliente firma. Ahí en esa factura dice, debo y pagaré tanto. Eso se convierte en un instrumento legal para el cobro. Por si acaso, nunca ha habido prisión por deudas, no se puede meter a alguien preso porque no le paguen. Pero ahora en el Ecuador, como estamos, hay los juzgados de mediación, que con facturas hasta de $500, usted simplemente va con la factura y puede cobrarle a la persona. Les llaman a la persona que debe, le comienzan a inquirir para que pague y al final puede llegar hasta un juicio. Pero si es a menos de $500, no es tan complicado cobrar porque se va a estos institutos de mediación y se le dice, vea esta factura, no me quieren pagar, entonces le hacen la gestión. Es una cosa gratis, por si acaso, que existe aquí en la legislación nuestra que se hizo hace aproximadamente 2 años. Pero volviendo a la parte financiera. Nosotros en nuestro negocio debemos estructurar, otra vez les repito, de estructurar nuestro precio al que vendemos, nuestras políticas de venta, estructurar de tal manera que minimicemos las pérdidas. ¿Cómo minimizamos? Si yo vendo los mismos zapatos y me costaron 100 para yo vender en 160, le digo, deme una entrada de 80, ya con eso, si no me paga solo pierdo 20 o algún tipo de estos, o pido alguna garantía sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, yo le entiendo que ahora con las cosas que han pasado en estos últimos meses, mucha gente se quedó sin pagar y unas personas lamentablemente, como dicen en la vulgaridad, saltan en su zapata porque no han pagado las deudas que tenían. Pero eso, primero, normalmente, moralmente no está bien. Y segundo, algún rato van a tener que pagar. Hay que insistir en eso. Cuando ya uno ve que el negocio está sin liquidez porque no le pagan las deudas, ya tiene que tomar otras decisiones, porque ahí ya no hay rentabilidad. Lo que usted ha hecho ya no le pagaron y tuvo que cerrar, pues no se desmemorialice porque hay que abrir otra forma y ya tomar en cuenta estas herramientas que estamos viendo conmigo y con otras que existen en el mercado para prever de que no si nos pateen, no nos pateen con mucho, ¿sí? Listo, Luis. También la verdadera Tania quiere hacer una pregunta, así que le doy la palabra. Pero antes quería hablar un comentario que nos hace Salia, que dice que sería interesante volver a tener otra charla en la cual se pueda ver la clase más práctica, ejemplo real, un ejemplo real de los participantes que se den cuenta lo que ingresan, los gastos, etcétera. Y le doy la palabra a Tania. Tania, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ya. No sé si ¿Ahí me alguien más- escuchan? Sí, ¿Ahí me te escuchan? escuchamos. Ya, bueno, muy buenas noches con todos. Qué gusto de verles, saber que están interesados en la parte contable, que es algo muy bonito, muy interesante. Bueno, yo de lo que tengo conocimiento y de acuerdo con el conversatorio que hemos tenido con Exi, sabemos que ustedes son organizaciones o tienen negocios pequeños de pronto. Eso también es importante para nosotros, que la participación de ustedes en esto, que nos expliquen qué giro de negocio tienen, para que la parte contable inicialmente es un poco, de pronto, por la parte teórica es un poco aburrida, pero ya dentro de la práctica el juego de números se hace muy interesante, especialmente para nuestros diferentes giros de negocio. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo mi negocio, es la parte contable y asesoría.
Entonces, para mí también es importante sacar costos, ¿no? Porque es la parte intelectual, no tiene costos. Entonces, uno también se aprende nosotros a diseñar nuestro propio giro de negocio. Tania, por favor, si puedes alzar un poquito la voz porque no te escucho. Yo invierto invierto en el internet, invierto en hojas, invierto en impresoras e incluso la implementación de una pequeña oficina. ¿Sí? Entonces, todo esto para desarrollar este giro de negocio, que es la prestación de servicios en la parte contable, también se hace muy interesante porque tenemos que invertir. Y eso también hace en cada uno de sus negocios. Tania, disculpa que te moleste. Entonces, es No importante se que te ustedes escucha. también hagan esta participación en las dinámicas y vayan indicando qué tipo de negocio para que esta charla se haga más comprensiva. Se hable unos términos de pronto un poco menos técnicos, sino que ya se entiendan realmente qué es un activo en un negocio. Por ejemplo, dentro de los servicios contables, mi activo va a ser la impresora, el equipo de computación, también va a ser la parte intelectual, eso va a ser mi activo, es la parte de ello. Y así se va generando. Dentro de los gastos sería, por ejemplo, lo que compro de papelería, utilizo tinta, lo que hago, las capacitaciones, eso se... Tania, por favor, si alzas un poco la Pero a voz. su vez compensaría con el cobro de la asesoría que doy, que se da a los diferentes contribuyentes. Entonces, una vez que ustedes ingresan dinero y con menos de esto, yo he ganado tanto de dinero. Entonces, en base a eso ya puedo determinar cuál es mi utilidad y en qué puedo gastarme, ya sea en mis gastos personales o en cosas que yo puedo ver. Tania, no se te escucha, por favor. Sí, por favor, les animo que hagan sus intervenciones, no sean tímidos, hagan las preguntas, aprovechen las capacitaciones que siempre van a ser enriquecedoras. Así es que sin pena pregunten, el ingeniero es súper chévere. Esos compañeros. Tania, no se te escuchó mucho, te pedíamos que levantes la voz, pero bueno, en tal caso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quieran hacer, estamos acá a la espera, o si no, no sé, Luis, si quisieras proponer alguna otra fecha para volver a encontrar. Sí, a ver, la sugerencia que hizo Tania 2, creo que hay Tania 1 y Tania 2. Yo soy Daisy. Daisy, razón, Daisy. A ver, la sugerencia que hizo Tania me parece muy buena y me parece que sí, necesitan, realmente como les digo, las finanzas es bastante extenso, pero me parece que deberíamos hacer una cosa, si ustedes necesitan una capacitación práctica, que realmente es así, pero siempre antes de una capacitación práctica se necesita tener unos conceptos, por eso me detuve yo y no seguí porque hay muchísimos conceptos que tenemos que seguir. Pero ahora que más o menos estamos en la onda y ya sabemos algo de conceptos, me gustaría que si necesitan otra capacitación, primero hagámosle práctica, pero de acuerdo, enfocado a preguntas específicas de ustedes. Si usted, Tania, que me están oyendo, Daisy, si Daisy me hace un favor y me recoge toda la formulación de preguntas de las personas y me manda unos días antes, podemos programar una capacitación específicamente de lo que ustedes quieren, ¿sí? Entonces sería más interactivo con ustedes porque serían cosas mucho más prácticas. Con eso aprovecharíamos mejor el tiempo. De todas maneras, creo que es muy importante que yo les siga indicando ciertos conceptos que les van a ayudar en cualquier concepto, en cualquier tema, en cualquier negocio les va a ayudar los conceptos que les voy a dar, pero obviamente mejor si le enfocamos directamente a las preguntas y a las cosas prácticas que ustedes necesitan. Listo. También está pidiendo la palabra Michelle. Le voy a conceder la palabra y con eso creo que a mí me queda claro. Ahorita tenemos un grupo de WhatsApp que hemos conformado para convocar a esta capacitación y a través de ellas pueden hacerme llegar las preguntas y por ende yo coordinar con el ingeniero Cañizares. Michelle, adelante. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por estos conceptos
Yo sí creo que es útil empezar por ahí porque nos permite más o menos todos hablar de lo mismo. A veces yo no sé si se dice utilidad, ganancia. Entonces es bueno aclarar estas cosas. Y mi pregunta era que cuando Luis nos dice que cuando no hay rentabilidad hay que cerrar, yo creo que no es tan fácil porque a veces un mes uno sale positivo, entró más que lo que salió. Otro mes sale negativo y otro mes, entonces, más bien como, porque usted mismo decía, o sea, hay que darse un tiempo, pero ¿cómo hace uno para darse un tiempo? O sea, a lo mejor puede estar años en eso de que, no, me doy 6 meses más a ver si salgo bien y así. Entonces, esa era mi pregunta, eh, porque no siempre es que ya todo va para abajo o va todo para arriba. A veces un mes fue bien, otro mes fue mal, así. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo hago yo para saber si estoy mejor teniendo rentabilidad o no? Muy buena pregunta y creo que no sé si me expresé mal o me entendieron mal. Una empresa, primeramente hay una cosa que debe uno tener en cuenta y estos cursos son muy buenos porque primero, a partir de ahora, ustedes deben meterse en la cabeza que tienen que tener datos para tomar decisiones, datos. Y los datos se reflejan en estados financieros. Tienen que tener datos. Si usted me dice que está perdiendo un mes y el otro mes gana y el otro poquito, el otro más, el otro ese es el giro normal de todo negocio, un mes perder, uno ganar. Yo me refería a que una empresa, si en el periodo de recuperación de la inversión no me da la rentabilidad que tengo, debe cerrar. ¿Cómo sé cuál es el periodo de recuperar la inversión? Si yo pongo al principio, como les decía, una zapatería, pongo una inversión y digo, esta inversión de $100,000, les hago un ejemplo pequeñito, la misma zapatería. Si yo cojo los $100,000 que invierto para esa zapatería y le pongo en el banco me va a pagar alrededor del 5% al 6% anual. Es decir, los $100,000 me van a dar $6,000 al año, que dividido para 12 me va a dar 500 mensuales. Yo esos $100,000 que invierto en la zapatería, si le invierto en la zapatería, espero que me dé un rendimiento más del 5% que me pague el banco. Y espero que ese rendimiento que me haga recuperar la inversión en un tiempo. Esto es lo que digo yo, cuando uno hace una inversión, cuando uno tiene un negocio, tiene que destinar un tiempo a planificar hasta cuándo puedo yo soportar unas pérdidas así. Yo conozco empresas que tienen, como usted mismo dice, tienen años perdiendo y el dueño años poniendo plata para que siga subsistiendo la empresa, a veces por romanticismo, por cariño, porque el papá tenía, porque así era antes. Yo les voy a salir de la confidencialidad. Hay una empresa que tal vez alguien conozca que es sumamente antigua, que queda en la Colón y Reina Victoria. Se llama Begdash Compañía. Ellos fabrican telas, pero no fabrican, comercializan telas importadas de España. El tipo tiene un almacén de telas que tiene ahí telas 30 años. Hace 30 años el papá hizo muchísimo dinero con eso. Se murió el papá y se quedó el hijo. Irá en las telas como salieron los chinos, los de la India con telas diferentes, muy baratas. El tipo ahora ya pierde más o menos unos 5 años. Y yo cada vez que, como yo le llevo la contabilidad, le doy los resultados, le digo, ya pues, ya cierra porque estás perdiendo cada vez. No es que mi papá tenía esto y qué me hago con las telas y qué hago con esto. Pero en lugar de hacer eso, cierre y regale las telas, le sale más barato que tener eso. Entonces, lo que usted me pregunta, y con toda razón del mundo, ¿cuál es el punto donde digo yo, a qué hora cierro? ¿A qué hora cierro? Depende del estudio que uno haga. Si no hizo al principio, hacemos hoy. Y de los datos que se tengan hoy y es una de las cosas que podemos hacer la próxima vez que nos veamos, hacer un estudio hoy, a ver cuáles son los datos, cuánto invertí yo y en qué tiempo voy a poder recuperar. Si no puedo recuperar en ese tiempo, cierre. Así de simple. Todo tiene un plazo que se cumple.
todo tiene un dato. El problema de nosotros y de la mayoría de personas es que no nos gusta llevar datos, no nos gusta tener estadísticas para saber cómo estamos yendo en los negocios. Y de manera particular, de manera personal en las empresas, es fundamental que uno tenga datos. Por eso les comencé diciendo que en algunos países desde niños les dan aritmética financiera para que ellos aprendan a tener comparaciones y datos para tomar decisiones. Si hacemos eso, vamos a saber más o menos cuándo ya debemos cerrar y dejar de operar porque estamos perdiendo. ¿Sí? Exacto, sí, muchas gracias. Yo creo que es súper pertinente tanto lo que Michelle nos ha comentado y tanto la información que nos está dando Luis. Creo que con el ejemplo que partió diciendo Luis acerca de la importancia que es el planificar nuestras cuentas de acuerdo a nuestros ingresos, el tema de endeudarnos y también la decisión en ese gráfico que nos había puesto, ¿no? Desde dónde tomamos las decisiones es importante. Luis, quiero agradecerte a nombre de la Red de Biotiendas del Ecuador por participar en este primer secuencia de capacitaciones que vamos a tener durante mucho tiempo, porque creemos que la red de tiendas necesita irse capacitando y generando también conocimientos en torno al tema financiero, el tema de planes de negocio, el tema de marcas, imágenes. Creemos, voy a tomar una frase que decía Michelle, creemos en la colaboración entre nosotros y no la competencia. Así que te agradezco mucho. No sé si quieres poner una fecha tentativa tal vez para la próxima reunión. Lo conversamos por interno y comunicamos a los demás compañeros. Me comentas. Pero para nosotros es muy grato tenerte este día y que nos hayas honrado con tu presencia. Listo, para mí también un verdadero gusto poder ayudarles en esto. Por si acaso, si alguien necesita alguna cosa más personal, algún asesoramiento más personal, sin costo, porque yo quiero promover un poco esto que están haciendo ustedes. No va a costar nada. Si le puedo ayudar en algo, Tania 2, deme compartiendo mi teléfono con las personas que necesiten y me pueden hacer consultas sin ningún costo, sin ningún problema. Me gustaría que lo que decimos, Tania, a ver si las personas hacen preguntas, hacen ya cosas para preparar una cosa más práctica. Y una cosa que sí insisto que deberían saber ustedes es a declarar impuestos ustedes mismos, saber cómo declarar ustedes mismos los impuestos para que esto, primero, tengan un ahorro de eso de los impuestos y segundo, tengan el control de los datos, que por lo menos por ahí vamos a ir controlando los datos. Tania, para mí ha sido un gustazo, todas las personas un gusto a poder ayudarles. Yo espero seguir colaborando con ustedes sin ningún compromiso, sin ninguna atadura, pero si puedo compartir mi conocimiento con ustedes, con todo gusto. Y por interno ahí vemos la fecha en que si ya tiene alguna cosa específica, ahí conversamos de nuevo, Tania. Perdón, Daisy. Muchas gracias, Luis, te agradecemos bastante. Bueno, no está de más decir que te agradecemos esa colaboración y esa voluntad para con nosotros. Y obviamente ya cuando esté lista la tienda acá en la Tacunga, te invitamos para que también vengas y con descuento también, así con esa misma voluntad y la reciprocidad que nos caracteriza a las personas que trabajamos bajo este círculo. También agradecerles a todas las personas que participaron acá. Estamos 19 participantes y nos hemos mantenido durante la hora y media. Veo que ha sido bastante exitosa la charla. Agradecerles a los compañeros de las biotiendas y también a los con emprendimientos, y esperamos que sea de aporte y les seguiremos informando para que puedan participar en las siguientes charlas. Abrazos a todos y muchas gracias. Listo, gracias. Gracias también. Hasta luego, compañeros.
Gracias, Teresita, ya le vi. Gracias, disculparán nomás que no pude estar desde el principio, ¿no? Pero estaba muy importante y he de mandar algo que yo quiero saber, ¿no? Ya, les dejé ya el número de Luis, es 099-83-19-260, pero ya mando también al grupo que creamos para que ustedes tengan el dato de Luis. Un abrazo y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.